Bueno, listo, escuchemos aquí a este mejor grupo. Muy buenos días, nuestro proyecto le pusimos el nombre de Moviplano y mi grupo está conformado por Jorge, Sebastián, Santiago, Fener y quienes hablan, Karen Esquivel. La introducción, pues este proyecto busca analizar el movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado, observando cómo cambian las velocidades, la aceleración y el tiempo cuando se varía el ángulo y el objeto lanzado. Pues se construyó un prototipo ajustable con sensores y Arduino que permite registrar los datos en tiempo real y analizarlos con tracker. Este trabajo combina lo que es la física, la tecnología y la experimentación práctica. Como objetivo, cumplimos con diseñar, construir y analizar un plano inclinado automatizado para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con diferentes ángulos, entre ellos 30, 45 y 60 grados, y con diferentes objetos, entre los cuales elegimos el vidrio, metal, cartón y papel. Los objetivos específicos es construir una estructura ajustable, registrar datos con sensores conectados a Arduino, usamos 4 sensores, analizar el movimiento en tracker, evaluar el efecto del ángulo y la fricción que tiene con el objeto y comparar resultados teóricos con los experimentales. Como justificación de este proyecto, me disculpan si no me escuchan bien, es que estoy enfermo de la garganta. Este proyecto permite aplicar los conceptos de la física mecánica de forma práctica, usando tecnologías de medición como lo es Arduino, herramientas como Python, Tracker, que facilita la medición precisa de variables y fomenta el aprendizaje experimental. Además, muestra que la física puede comprenderse con recursos sencillos, despertando el interés por la investigación y la automatización. Los materiales que usamos para nuestro plano inclinado, como algunos saben, es el Arduino, tenemos jumper, que son los cables, las conexiones, tenemos sensores, tenemos una pantalla LCD que nos permite visualizar la información que tomamos de los datos, y la tabla. En el apartado de metodología utilizamos un diseño experimental que se basó principalmente en la medición de los datos. Lo hicimos de una forma en la que pudiéramos medir los ángulos, 3 diferentes ángulos, de 30, 45 y 60 grados, con objetos intercambiables. Y el registro de datos se hizo mediante sensores de infrarrojos. En este caso utilizamos 4 que nos ayudaron a medir con más precisión lo que vendría a ser los tiempos entre cada sensor, o sea, el intervalo de tiempo que había entre el paso del objeto. El procesamiento de datos lo hicimos mediante el software Tracker y este nos permitió hallar pues, las gráficas y tener un concepto mejor de qué era lo que estábamos haciendo, qué resultado nos dio y entre otras cosas. Y la comparación la hicimos con pues, diferentes tipos de materiales. Utilizamos 3 tipos de materiales, que son 4, que vendría siendo el aluminio, el cartón, el papel y el vidrio, que los cuales pues, nos dan conceptos diferentes para poder analizar bien cuál se desplaza mejor en una superficie, que pues, en este caso es madera. Bueno, las variables, teníamos 2 variables independientes que pues en este caso fueron los ángulos, como ya los mencioné,
el ángulo de 30, 45 y 60 grados. Y los objetos, que pues también son variables independientes, intercambiables a lo largo de el proyecto. Y las variables dependientes, pues las variables dependientes pues no cambiaron, que fue la distancia, el tiempo recorrido, pues, sí cambiaba dependiendo del objeto. Dependiendo del objeto, cambiaba el tiempo recorrido y la aceleración del cuerpo, porque los cuerpos no se movían al mismo, o sea, no tenían la misma velocidad que los otros debido al rozamiento. Y las variables controladas, que era la que nosotros pudimos controlar, fueron la longitud del plano, que en este caso el plano medía, tenés la tabla mide 60 centímetros, y los sensores fueron colocados exactamente a 14 centímetros cada uno y otro. Bueno, seguimos con los resultados. Aquí vemos 4 aspectos. El primero, a medida que el ángulo aumenta, la aceleración también crece. Segundo punto, en superficie con mayor fricción, la aceleración disminuye. Tercera, el uso del Arduino permitió obtener datos precisos y repetibles. Cuarto, los resultados experimentales fueron coherentes con el modelo teórico del lenguaje. Las gráficas que voy a presentar: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Posición versus tiempo. En esta gráfica observamos cómo cambia la posición del objeto a medida que pasa el tiempo en el plano inclinado. Como el movimiento es acelerado, la gráfica se ve como una curva hacia arriba, lo que indica que el objeto recorre más distancia en menos tiempo. Esto demuestra que al aumentar el ángulo del plano, la aceleración también aumenta. Pues como tal, en conclusión con el plano, en el proyecto Moviplano tomamos los datos con sensores para calcular la distancia y el tiempo, y con ellos verificamos esta relación. Velocidad versus tiempo. Aquí vemos cómo la velocidad cambia con el tiempo. En nuestro plano, el objeto empieza desde el reposo, por eso la línea parte desde cero en la gráfica, y debería subir de forma recta, pero observamos pues como algunas oscilaciones debido a que el objeto tiene movimientos bruscos. Cuando lo lanzamos, el cubo empezó como a dar vueltas, entonces nos muestra esa oscilación. Cuando el ángulo es mayor, la pendiente de la línea también es mayor, porque el cuerpo acelera más rápido. Por ejemplo, a 60 grados el objeto gana velocidad más rápido que a 30 grados, lo cual comprobamos tanto en Tracker como en el Moviplano. En la aceleración versus tiempo, en esta gráfica podemos ver si la aceleración se mantiene constante o no. Teóricamente, en un plano sin fricción, la aceleración es constante, por eso la línea debe ser recta. En nuestro experimento observamos pequeñas variaciones porque la superficie tiene fricción y el sensor puede registrar pequeñas diferencias. En conclusión, con el Moviplano, esto nos ayuda a comprobar que en la vida real no existe un plano perfectamente ideal, pero el comportamiento sigue siendo muy parecido al teórico. Bueno, seguimos acá podemos hablar otra, lo cual es la energía potencial y la energía cinética respecto al tiempo. Pues en esta parte nos muestra cómo la transformación de la energía